Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que hayáis aprovechado para descansar, para pasar un tiempo con la familia. Me gustaría saber qué tal estáis llevando este momento de encerramiento en casa y espero que estéis todos muy bien y vuestra familia también y todos vuestros seres queridos. Ya sabéis que podéis contar conmigo para cualquier duda, problema, sugerencia. Pues yo miro muchas veces Rayuela y también el correo, ya sabéis, lenguaseliteratura@ducarex.es. Y bueno, pues estoy disponible para todo lo que necesitéis. Bien, hoy vamos a empezar un tema nuevo, que es el tema del Renacimiento. El Renacimiento da comienzo a lo que se llama la Edad Moderna. La Edad Moderna se puede fijar dos fechas en lo que es su inicio. O bien el 1453, que fue con la caída de Constantinopla, que sabéis que era la parte del Imperio Romano que quedaba, con Bizancio, pues en ese momento cae bajo las manos de los turcos, del Imperio Turco. Y la otra fecha que se suele barajar es la del descubrimiento de América, es 1492. Entre esas dos fechas se marca el inicio de la Edad Moderna, se acaba la Edad Media y comienza lo que sería el Renacimiento a nivel cultural literario. Bien, ¿qué significa renacimiento? ¿Por qué se llama renacimiento? Porque implica un renacer de lo que es la cultura grecolatina. Van a tomar pues muchas formas, muchos temas de la cultura y estilos también de la cultura grecolatina. Bien, aparte de eso, pues va a haber un auge del humanismo, se va a hacer un estudio de las letras, también de las distintas lenguas romances. Además, esto está influido también por la invención de la imprenta, que fue a finales de la Edad Media, y eso va a hacer que pues, la cultura se expanda con mucha más facilidad. La nueva mentalidad es más individualista y hedonista. Pasamos del teocentrismo de la Edad Media, en el que Dios era el centro, a el antropocentrismo en que el hombre es el centro. Hay una confianza plena en el ser humano, hay un gran optimismo, porque además está unido con un gran desarrollo económico y con también una serie de descubrimientos científicos, tecnológicos que hacen que se confíe en el ser humano. Precisamente por el hecho de que Constantinopla estaba a mano de los turcos y lo que era la ruta comercial hacia Oriente por el Mediterráneo era ya inviable, pues se vieron obligados a realizar otras rutas, a descubrir otras rutas. Sabéis que Colón quiso llegar a la India por el Océano Atlántico, lo que pasa es que se encontró un continente en medio, América, con el que no contaba, y los portugueses pues fueron hacia el sur y llegaron a Oriente pues yendo por el sur de África. También es la época de la circunnavegación de la Tierra, bueno, pues una serie de la creación de los grandes imperios. Y entonces, pues bueno, fue una época de expansión en muchos sentidos y por eso el optimismo, porque además hubo grandes avances en lo que es la náutica. Bien, eso en cuanto un poco a la mentalidad general del Renacimiento. En política se unifican los estados medievales y se crean las grandes monarquías europeas, que en este caso son autoritarias. El rey va a tener muchísimo más poder que en la época medieval. La sociedad, sin embargo, sigue siendo estamental. Sigue habiendo pues unos estamentos que tienen más privilegios, que serían los nobles, el alto clero y evidentemente el rey, y unos estamentos que pues tenían menos privilegios, que sería el caso de los artesanos, los comerciantes y los campesinos en general, etc. ¿Qué pasa aquí? Pues va a haber un conflicto social, porque la burguesía tiene un gran poder económico, precisamente porque el comercio se va a desarrollar, pues desea un poder político que no tiene, y eso va a ir generando un conflicto social que va a ir aumentando a lo largo de los siglos. A nivel religioso, lo que tenemos que tener en cuenta es que se produce la Reforma Protestante. Va a haber una escisión entre los protestantes y los católicos. Esa Reforma Protestante está protagonizada fundamentalmente por Martín Lutero y por Juan Calvino. Van a plantear ciertos cambios en cuanto a lo que era la doctrina católica, ¿no? Pues ya no creen en la autoridad del Papa, creen que la fe sin obras puede llevar a la salvación, van a negar algunos sacramentos, también las imágenes, no creen en la virginidad de la Virgen, etc.
Frente a esto se produce una contrarreforma por parte de la Iglesia Católica, en las que van a pues, defender pues, su doctrina, ¿no? Es decir, consideran que la fe sin obras no lleva a la salvación, sino tiene que ser con obras pías, piadosas. Mantienen los 7 sacramentos, consideran que María es virgen, ¿no? Defienden la virginidad de María y además que es lícito el culto de los santos. En el caso de los protestantes, ellos van a empezar a traducir la Biblia y van a hacer una interpretación bastante libre, pues los católicos consideran que la única versión de la Biblia adecuada era la Vulgata. Las demás, de hecho, estaban rechazadas y perseguidas por la Inquisición. Hablando de la Inquisición, se va a utilizar precisamente para vigilar esta serie de ideas que vienen de fuera y que no se consideraban adecuadas. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues en España se va a unificar, los distintos reinos medievales se van a unificar. Ya los reyes católicos pues, lograron unificar buena parte del territorio y en la figura de Carlos I, que es el nieto de los reyes católicos, pues se va a unificar ya lo que es el reino español. Bueno, en España se produce el descubrimiento de América, ¿no? Protagonizan el descubrimiento de América, se va a dar lugar a una época de gran esplendor. España va a ser un gran imperio y pues además incluso lo que es la lengua española se va a estudiar en otros países, como en Flandes, por ejemplo. Por lo tanto, España se convertirá en una gran potencia internacional. Con Carlos I, además, va a ser importante la influencia del Renacimiento italiano. Está abierto a la influencia exterior. Pero con Felipe II, que coincide además con el momento de la Contrarreforma, pues se va a producir un cierre de fronteras, digamos, un cierre de ideas al exterior, y se va a centrar más en sí mismo y en cuestiones más religiosas. De hecho, se va a notar mucho en la literatura, porque en la primera época sí se va a notar, con Garcilaso ya lo veremos, más esa influencia italiana, de la lírica italiana, frente a la segunda parte, en la que pues, cuando se va a desarrollar toda la literatura religiosa, de la poesía mística y ascética, y también es cuando se va a producir lo que es la novela picaresca, en la que se produce una crítica de la sociedad y es una tendencia más realista. Nos vamos a centrar ahora en las características de la literatura. En esta época, en el Renacimiento, comienza lo que se denominan los siglos de oro de la literatura española, que es el Renacimiento y el Barroco. Los temas se toman fundamentalmente de la lírica italiana. Fundamentalmente va a haber dos autores en los que se van a basar, que son Dante y Petrarca, sobre todo Petrarca. Los temas son el amor, los mitos griegos, aunque con nombres romanos, suelen utilizar los nombres romanos, y la naturaleza, una naturaleza sosegada, una naturaleza idealizada propia del tópico del locus amoenus. Y se van a retomar todos los que son las estrofas y los metros propios de la lírica italiana. Van a entrar en España el endecasílabo, que os recuerdo que son 11 sílabas, el heptasílabo, que son 7 sílabas, y una serie de estrofas que en la Edad Media eran desconocidas, como son el cuarteto, que os recuerdo que son 4 versos en decasílabo con rima consonante a, b, b, a, el terceto, que también es en decasílabo con rima consonante, si está aislado es a suelto a, pero generalmente se mete dentro del soneto, que el soneto os recuerdo que es la combinación de 2 cuartetos y 2 tercetos. Los cuartetos son a, b, b, a, b, b, a, pero los tercetos tienen una rima más libre. A veces se hacen sonetos con serventesios, pero eso es más extraño, sobre todo en esta época, son más propios de una época un poquito posterior. ¿Qué más entra? Pues entra la lira, que os recuerdo que es combinación de 11 y 7 sílabas, también rima consonante, y la estancia, en la que hay combinación también de 7 y 11, pero es al gusto del poeta. Él establece la primera estrofa y a partir de ahí tiene que ser constante. Bien, el estilo del Renacimiento es mucho más sencillo, pausado, moderado, no con grandes retóricas. Eso es lo que va precisamente a distinguir el Barroco del Renacimiento, porque es verdad que el Barroco retoma del Renacimiento el tema del amor o el tema mitológico, pero su estilo va a ser mucho más sobrecargado, le gustarán mucho más los contrastes. En el caso del Renacimiento es muchísimo más equilibrado. Más adelante ya hemos dicho que en la segunda parte del
del siglo XVI, pues es cuando van a aparecer otros temas, la poesía religiosa con la ascética y la mística, ya veremos a algunos autores como San Juan de la Cruz o Fray Luis de León, y va también a aparecer lo que es la novela picaresca, con el Lazarillo de Tormes. Eso ya es tema de más adelante. Ahora al final quiero comentaros y poneros algunos ejemplos de imágenes de arquitectura propiamente renacentista. Ved aquí la imagen de la Villa Capra de Vicenza o de la Catedral de Florencia. En este caso, en la arquitectura, pues van a aparecer algunos elementos propios que recuerdan lo que es la época grecolatina, ¿no? Pues el arco carpanel, que es más chato, pilastras adosadas, el arco de medio punto, grandes cúpulas, un tímpano clásico, que el tímpano es esa forma triangular que aparece por encima de la columna, pues eso es típico de esta época. En España, en lo que es la arquitectura, hay dos tendencias. Está el plateresco, y aquí veis la imagen de Salamanca, de la portada de la universidad por un lado y del convento de San Esteban por el otro. El plateresco se llama así porque recuerda la plata, las filigranas de la plata, con mucho detalle, muy elaborado, etc. Y después hay una segunda tendencia, que es el herreriano, que es mucho más sobrio, que hace alusión también a cuestiones religiosas, son metáforas religiosas realmente en algunos casos, como por ejemplo el Escorial. El Escorial, si lo veis desde arriba, parece una parrilla, y eso hace alusión a precisamente la muerte que sufrió el mártir San Lorenzo en el siglo III después de Cristo, pues fue precisamente martirizado en una parrilla. Pues retoma esa idea. Y bueno, ahora ya damos por terminada esta introducción al Renacimiento. Os pido que veáis el siguiente vídeo, que es una pequeña presentación que resume algunas de las cuestiones también que hemos comentado aquí. Y bueno, esta es la tarea que os pongo hoy, más un par de oraciones para analizar para el jueves. Estad muy bien, seguid bien, y cualquier duda, lo dicho, aquí estoy disponible. Cuidaos muchísimo, ¿eh? Venga, hasta luego.